Hola amigos del canario floreado, amigos de las aves de canto, del canario en general. Espero que estéis bien como siempre. Y bueno, hoy veis un escenario diferente, una mal pizarra improvisada, porque evidentemente no soy mucho de pizarra, con lo cual no he querido comprar una pizarra para hacer un vídeo. Y he improvisado una pizarra. Aquí también hay que improvisar, ¿vale? Hay que aprovechar las cosas que tenemos. Fuera bromas, me habéis pedido algunos, muy en concreto, en un comentario me pedíais que explicara el tema de qué cruces se deberían hacer, o creo yo que se deberían hacer para fijar características, y qué cruces son los que se deberían hacer si intentamos sacar pájaros más concursables, ¿vale? Bueno. En principio siempre, pues como siempre, explicar para aquellos que no se enteran, que voy a explicar mi experiencia. Son cruces que he hecho muchísimas veces, porque al final es lo que me gusta y lo que me apasiona este pájaro. Y en otros animales que he tenido es trabajar la fijación de características. Y bueno, aquí no vamos a intentar imponer a nadie nada, ¿no? Solo explicar experiencias. Bueno, que esperando siempre que les puedan ser útiles a algunas personas, a otras evidentemente pues no les van a gustar y no les van a ser útiles. Pero, bueno, al final en eso consiste hacer vídeos, en contestar a personas que te pregunten, y si pueden funcionar y irles bien a otras personas, pues mucho mejor, ¿vale? El tema de cómo comenzar una línea, pues bueno, hay muchas maneras de comenzar una línea, pero si yo me voy a basar en una, que es cuando no tenemos nada, o bien se nos ha agotado la línea, o bien ya no nos queda nada, o simplemente hemos tenido un accidente y se nos han muerto los pájaros. Tenemos que empezar de cero, o bien con ejemplares que nos cedan compañeros, o bien simplemente pues, adquiriendo ejemplares que nos gusten, ¿vale? O que creamos que nos pueden ir bien con las características que nosotros queremos fijar en nuestro aviario, ¿vale? Primero de todo, empezar a explicar que estos son aves de canto y más concretamente floreado, ¿vale? Hay que dejarlo claro para que no haya confusiones, con lo cual aquí se va a intentar seleccionar y trabajar canto. Que no vamos a intentar hablar de genética, porque yo no soy genetista, ¿vale? Lo único que voy a intentar es explicar determinados cruces de fijación de características que yo suelo hacer en mi aviario, con lo cual no voy a entrar en porcentajes de genética, voy a explicar más o menos los esquemas que yo sigo y qué cruces me funcionan más, cuáles no, y cuáles creo que os puedo aconsejar y cuáles no. Y simplemente, pues bueno, el tema de genética, cromosomas y todo eso, yo lo dejo para quien entienda de eso. Yo no entiendo, ¿vale? Yo solo entiendo de pajarines y lo justo para poder hablar de ello, ¿vale? Entonces, pues bueno, fuera broma, voy a intentar explicar un poquito lo que yo hago, simplemente. Llevo muchísimos años haciendo. Empezamos de cero, con ejemplares adquiridos. ¿Y qué hacemos? Adquirimos un macho, una hembra. Al macho lo vamos a pintar de negro y a la hembra la vamos a dejar blanca. Normalmente cuando empezamos una línea, o al menos cuando yo lo hago, intento pues, buscar un ejemplar macho que cante de una manera muy similar a lo que yo quiero buscar en mi casa. Normalmente no podemos conseguir pájaros de un nivel excepcional, raramente, a no ser que tengamos mucho tiempo y teníamos un accidente, pero tengamos la suerte que ese año nuestros amigos sacan pájaros de un nivel excepcional y podemos tener acceso a ellos, porque no siempre podemos tener acceso a ellos, ¿vale? Y las hembras, pues yo le meto muchas hembras, todas las que puedo, a ese ejemplar. Las hembras hay que intentar siempre escuchar a sus hermanos, porque si no, no vamos a saber de qué manera canta el pájaro, ¿vale? O qué facultades o qué características tiene la manera de cantar de sus hermanos, o lo que nos puede apartar la hembra. Con lo cual voy echándole hembras al macho hasta que consigo, que esto puede ser 1 año, 2 años, 3 años, por eso siempre digo que la fijación de características es una cosa que necesita mucha paciencia, porque nunca sabes los años que vas a tardar en poder fijar una línea, o más o menos fijarla, ¿vale? Nunca se acaba de fijar. Pero hasta que obtengo, pues simplemente un ejemplar que va en las características que yo quiero, ¿vale? Que este sería 50%
al padre y 50% a la madre. También me habéis preguntado en qué influye los porcentajes de consanguinidad o este tipo de cruces para que podamos tener problemas a la hora de criar con nuestras aves o a la hora de seleccionar ejemplares. Normalmente la problemática que se suele decir de la consanguinidad siempre suele ser la misma, ¿no? O bien que tenemos malformaciones genéticas, o bien que tenemos debilidad en nuestras aves, con lo cual son mucho más propensas a tener enfermedades, o bien que, bueno, pues tenemos algún tipo de problema en el canto, ¿vale? Entre otras, ¿vale? Se le añaden todo, ¿no? Que si no crían bien, que si todo cuando suele surgir un problema en un ave, lo primero que se suele mirar, decir, sin haber mirado el pedigrí siquiera, a ver si tiene consanguinidad, es que es culpa de la consanguinidad, ¿vale? Voy a intentar aclarar un poquito eso, al menos basado en mi experiencia, después ya cada uno pues tendrá unas experiencias diferentes y todas son respetables, ¿vale? También dentro de las experiencias depende mucho la selección del criador, ¿vale? Tenemos un ejemplar 50%. ¿Qué se suele hacer el primer año con este ejemplar cuando estamos intentando fijar una línea? Pues es un cruce que casi todo el mundo hace, ¿vale? ¿Qué es? Aquí cogeríamos una hembra y la echaríamos a su padre. Y el resultado sería un ejemplar que sería un 75% al padre. Y aquí cogeríamos un macho ¿vale? Y tendríamos un ejemplar que sería un 75% a la madre. Estos cruces los sabe hacer cualquiera, aquí no vamos a descubrir nada nuevo, ¿no? Sobre los cruces, todo el mundo sabe qué cruces hay que hacer y sobre todo la tabla típica de Feld pues te marca casi todos los cruces. El problema muchas veces viene cuando estamos haciendo una fijación de características y no sabemos por qué hacemos esos cruces. Bueno, este cruce no es simplemente porque haya que hacerlo o que esto ya no va a venir dado a una fijación de características. No, al final tenemos que buscar un ejemplar que tenga las características que nosotros queremos para poder hacer este tipo de cruces. No simplemente porque hayamos hecho una pareja y cojamos de ahí un hijo y una hija y se lo echemos. Si el pájaro no tiene calidad o no tiene las facultades o no tiene ni siquiera las características de lo que estamos buscando, pues ese cruce no nos va a llevar a fijar una línea, ¿vale? Siempre tiene que ser esperar a que nos salga el ejemplar que vaya en las características que nosotros queremos en el aviar. Con esto simplemente lo único que vamos a tener es información. Cuando se trabaja en líneas, lo importante es la información. ¿Por qué? Porque como no tenemos mucha información sobre el padre y la madre, porque hemos empezado de cero, este cruce, imaginaros que el ejemplar este nos sale muy similar a su padre y con consecuencia a su abuelo, ¿vale? Quiere decir que este macho está aportando esas características que queremos en el aviar. Pero si en cambio, a lo mejor este ejemplar de aquí, yendo a la madre, puede ser incluso mejor que este, pero no nos aporta las características que queremos, ya no nos vale para el trabajo, ¿vale? Es así de sencillo. Y a lo mejor es mejor ejemplar que este. Pero aquí ya tenemos que decidir si queremos buscar solo ejemplares competitivos o fijar unas características en una línea, ¿vale? Estos pájaros lo único que van a darnos son información sobre sus padres o sus abuelos en este caso, ¿vale? Aquí, cuando tenemos este tipo de cruce, este cruce da en los problemas que hemos hablado antes 0% de problemas, ¿vale? Yo habré hecho este cruce más de 100 veces. Nunca he tenido un problema de malformación, ni de debilidad en las aves, ni tan solo de fenotipos que se queden más pequeños. Nunca he tenido, ¿vale? Hay ejemplares que siempre salen de menos calidad,
pero bueno, salen en este primer cruce también pueden salir ejemplares de menos calidad y no tienen nada de consanguinidad, ¿vale? De hecho, tengo infinidad de amigos que no trabajan la consanguinidad, ¿vale? Y pues tienen ejemplares de todo, ejemplares excepcionales y ejemplares muy malos, ejemplares con unos fenotipos impresionantes y ejemplares pequeñitos. Aquí sí que querría remarcar una cosa. Aunque pueden salir ejemplares excepcionales de aquí, de este tipo de cruce, de hijo a padre, el porcentaje no es tan elevado. El porcentaje podemos estar hablando de... A mí han salido, pero me han salido muy pocas veces. Porque es un cruce que yo suelo hacer más. En este caso, para información, y en el caso que ya venga dado a una línea mía, pues es por fijación, ¿vale? Que ya lo explicaremos para no liarnos. Vamos a basarnos en una línea nueva. Aquí, ¿qué haría yo si empiezo una línea nueva? Soy una persona que quiero fijar unas características, pero quiero también ir sacando algún pajarito que me mantenga, que pueda ir a concursar, que también puede ser este, pero en menos porcentaje. Aquí me iría a un cruce de aportación, ¿vale? ¿Qué haría? Yo aquí incorporaría un ejemplar, ¿vale?, de aportación, ¿vale? Y el resultado de este ejemplar con el de aportación volvería a ser, imaginaros que he aportado una hembra, ¿vale?, cuyos hermanos me han gustado mucho, pero pues he querido coger una hembra de un compañero y aquí he cogido un macho. Pues aquí volveríamos a hacer 50% del macho y 50% de la hembra. Volveríamos al inicio, pero con una diferencia. ¿Por qué llamamos a este cruce de aportación? Y esto de aquí arriba sería un cruce abierto. Pues muy simple. Porque aquí estamos aportando, aunque estamos abriendo, estamos aportando características a una línea que ya hemos empezado a trabajar, ¿vale? Que puede ser segundo o tercer año, o simplemente nos ha costado mucho sacar estos ejemplares y estamos en un quinto o un sexto año de trabajo de fijación, ¿vale? Porque esto no podemos controlar los años que vamos a estar fijando. Con lo cual, aquí sería un cruce de aportación. Aquí sería un cruce abierto porque el macho no sabemos nada, la hembra no sabemos nada, no tenemos ninguna información de ellos, con lo cual es un cruce totalmente abierto de pájaros que no tienen nada que ver con lo nuestro. Aquí ya sería un ejemplar nuestro, que hemos iniciado un trabajo, y al que le aportaríamos un ejemplar en aportación. ¿Qué buscamos con el ejemplar de aportación? ¿Por qué le llamo, y no me gusta llamar trabajos consanguíneos, me gusta más llamarlos trabajos de fijación de características? Pues muy simple, porque al final el floreado en sí es un ave que es relativamente nuevo. La discontinuidad en este tipo de aves es relativamente nueva, con lo cual no está fijada. La discontinuidad yo creo que no está fijada en estas aves. De hecho, todavía salen una cantidad muy grande de aves que tienen pues ese tipo de notas semidiscontinuos o semicontinuos, como queráis llamarlas, e incluso algunos criadores pues suelen surgirles continuas todavía, porque la discontinuidad no está fijada. Estaría fijada cuando un 99% de las aves no salieran todas discontinuas, ¿vale?, sin ese tipo de notas. Con lo cual, creo que es un pájaro que está evolucionando, y como está evolucionando tenemos que ayudarle a evolucionar. Porque tenemos que recordar que esto es un pájaro sin copia, en el cual uno de sus mayores valores es su capacidad interpretativa, ¿vale? Su capacidad compositora. Porque tiene que componer una canción él solo, con lo cual podemos fijar características morfológicas a la hora de su aparato fonador, que esté predispuesto o muy predispuesto a dar unas determinadas notas de una manera, para componer una canción de una determinada manera, pero nunca
podemos hacer que el pájaro cante de la manera, por ejemplo, que cantaba este pájaro. Porque él va a improvisar canciones. Bueno, aquí tendríamos otra vez, con lo cual, este pájaro, este de aquí ya sería consanguíneo, ¿vale? Que no me he acordado. Este de aquí sería 0% consanguinidad. Este de aquí ya tendría una consanguinidad. No excesiva, pero tenía una determinada consanguinidad. Cuando le hacemos el cruce de aportación, por eso lo aconsejo para gente que no esté tan acostumbrada o no tenga la suficiente paciencia como para trabajar una línea durante muchos años, que se vaya ya a un cruce de aportación, en el cual seguirá haciendo un trabajo de fijación, pero pues va a tener esporádicamente, puede surgir ese tipo de pájaros. A ver, todas las líneas de fijación de características, al final hay que aportarle pájaros, con lo cual yo siempre lo he dicho, el pájaro de aportación siempre hay que estar introduciendo la línea. Este sería el pájaro, para mí, el mejor pájaro, el mejor cruce para sacar pájaros de calidad. Que van a venir dados porque los estemos buscando, o van a venir dados porque estemos haciendo un trabajo, tengamos que aportar, y en ese cruce de aportación nos aparezca ese pájaro excepcional porque le hemos dado ese refresco de sangre, pero estamos intentando fijarles características y aportarle cosas diferentes al pájaro. ¿Vale? Aquí, evidentemente, ¿qué pasaría? Que al ser un cruce otra vez en abierto, la problemática del pájaro a la hora de su cría y después de tener ciertos problemas que hemos comentado antes, volvería a ser 0%, porque volvería a ser un cruce abierto, pero más en aportación porque tenemos conocimiento de la parte que estamos trabajando, ¿vale? Y aquí hemos hecho un trabajo de selección exhaustivo. Es primordial, sin selección, todo lo demás no vale. No hemos hablado de nada. Si no sabemos seleccionar, todo lo demás no vale. Pero seleccionar calidad, ¿vale? Porque es muy típico hablar a veces de pájaros, que este pájaro es un pájaro campeón, cuando es un pájaro que a lo mejor gana un concurso pero tiene 90 puntos. Y ha ganado un concurso porque ha ido en equipo, ha ido en dúo, pero individual no habría ganado nunca nada. Entonces, para mí un pájaro campeón es el que en individual es un pájaro que siempre que cante va a estar entre los 3 primeros pájaros, ¿vale? Si no, vamos a hablar ya del campeón de sala entre los 3 primeros. Si puede ser un pájaro que a donde canta es campeón de sala, pues mucho mejor, ¿no? Pero bueno, que no va a haber no va a tener mucha competencia a la hora de cantar porque va a ser un pájaro muy bueno, y pájaros de estos a lo largo de las temporadas está demostrado que suelen salir 4, 3, 2, 5, va a depender del año, pero no salen muchos pájaros de estas calidades, ¿vale? Esto es la manera como lo trabajaría. También deciros que cuando nos ha dado la información de que es este pájaro que está intentando aportar, veis que el trabajo lo sigo por aquí abajo y me he olvidado de esto. ¿Por qué? Porque esto, aunque pueda utilizar alguna hembra porque tengo un cierto trabajo, me olvido de ella porque me está dando, no porque sean pájaros malos, sino porque me está dando otras características diferentes. Pero en un momento dado puedo utilizar un pájaro con características diferentes en la aportación, porque cuando aportamos estamos aportando cosas diferentes. Por poner un ejemplo, porque al final como no podemos hablar de aves, pues ponemos ejemplos. Imaginaos, estoy criando floreado, las R's en el floreado, siempre que no sean estridentes y rascadas, no están penalizadas, con lo cual yo tengo unos pájaros que componen muy bien, que tienen mucha dificultad, que tienen muy buena voz, pero sin en cambio tienen demasiados floreos en R. ¿Qué pasa? Que intento mediante el cruce de aportación aportarles dulzura. ¿Cómo? Pues intentando buscar un pájaro que se asemeje a lo que yo quiero, pero más dulce que lo que yo quiero, porque a veces el primer año no hemos podido encontrar ese ejemplar, pero a lo largo del trabajo sí, con lo cual lo tenemos ahí ya disponible para poderlo aportar cuando queramos nosotros, ¿vale? Que después estos pájaros de aportación suelen pasar a ser parte de la línea de trabajo, pero eso ya lo veremos de otra manera, porque es un poquito más complejo y no quiero liaros demasiado. Este para mí sería el cruce ideal para gente que se inicia en la consanguinidad o no sabe muy bien el porqué de cada cruce, que es lo importante, porque lo que no suele explicar nadie es el porqué de cada cruce.
Se suele explicar porcentajes, toda la marimorena, pero simplemente no se explica el porqué de cada cruce. Bueno, perdona que se me ha cortado. Pues nadie suele intentar explicar el porqué de cada cruce. ¿Por qué? Porque para saber el porqué de cada cruce hay que haber hecho muchas veces esos cruces y saber qué dan cada cruce, ¿vale? Aunque nunca dan lo mismo, pero sí es verdad que al final tú vas sacando tus apuntes, tú vas sacando tus estadísticas de qué funciona de una manera, cómo van de otra y evidentemente de las cantidades de pájaros que te salen que te den problemas en la cría por consanguinidad en determinados cruces o no, ¿vale? Porque se suele hablar de cruces de abuelo a nieto o cruces de hijos a padres, ¿vale? O cruces de medio hermanos. Después hay otra parte que es la indirecta, ¿vale? Porque estamos hablando siempre de un tipo de fijación de características vertical. No hablamos de la horizontal más indirecta, que es la de tíos, sobrinos, tíos abuelos, que personalmente hablaré otro día de ellos, pero no me gusta. Pero bueno, tampoco hablo casi nunca, pues lo sabéis, de temas genéticos en sí, ¿no? O sea, no utilizo una jerga genética porque no la creo que muchos de vosotros no la vais a entender y yo me explico mejor con lo que yo hago día a día en mi diario, con mi experiencia propia, ¿vale? En la cual no me hace falta explicar las cargas genéticas de este pájaro, de este tal y del otro. Y menos en un pájaro que hemos dicho que es sin copia compositor. Bueno, entonces creo que vamos a hacer un pequeño resumen. Este sería la manera de trabajar una vez hemos certificado que es este macho el que aporta. Se podría hacer de otras maneras más consanguíneas. Muchos criadores, sin saber muy bien el porcentaje de consanguinidad en este cruce, como os he dicho, se vuelven, o sea, el resultado de un cruce de hijo a padre, que es este, lo vuelven a su abuelo, con lo cual aquí la consanguinidad ya es mucho más elevada, y aquí sí que me he encontrado alguna vez con ciertos pájaros, no problemas genéticos en que tengan malformaciones o que tengan más enfermedades, pero sí que me he encontrado algún tipo de pájaro que empieza a perder un poco el fenotipo, de que sus capacidades canoras se reducen un poquito y me encuentro, aunque me encuentro algún pájaro bueno también, me encuentro un porcentaje más elevado de pájaros pues que bueno, se quedan más cortitos, más simploncetes a la hora de ejecutar su canción, porque evidentemente no tienen calidad para poderlo hacer, sí calidad porque genéticamente tienen mucha calidad, pero ese mismo trabajo, esa misma carga genética hace que se debiliten un poquito y ya no sean capaces de componer con esa alegría, ¿vale? Con lo cual, este cruce a mí no me gusta, por eso os lo explico por encima, pero hay mucha gente que sí que le gusta este tipo de cruce. Es un tipo de cruce muy habitual. Antes, ¿por qué? Porque si estuviéramos hablando de un pájaro donde hubiera muy pocos ejemplares, por ejemplo, cuando había muy poca discontinuidad, este cruce se utilizaba más, porque no había muchos ejemplares que pudiéramos añadir en aportación, diferentes pero discontinuos. Con lo cual, volvíamos al ejemplar que teníamos discontinuo y trabajábamos más la consanguinidad, con los riesgos que ello conllevaba, pero evidentemente son trabajos diferentes. A día de hoy tenemos demasiado, o no demasiado, pero una amplitud muy grande de pájaros discontinuos, de calidad, como para tener que meternos en consanguinidades más elevadas que sí que nos pueden dar una cierta problemática a la hora de criar, ¿vale? O al menos es lo que yo he contrastado a lo largo de muchos años de hacer este tipo de cruces, porque también los he hecho, ¿vale? Bueno, creo que más o menos todo está muy hablado. En resumen, como os he dicho, creo que este cruce sería el ideal, el de hijo nieta con un cruce de aportación, siempre con la calidad por delante. En todos estos cruces, menos en este último que hemos hablado, de irse otra vez hacia el abuelo, pero un abuelo muy consanguíneo. Aquí, todo lo demás, problemática cero. Las consanguinidades, ya habéis visto cómo vuelven a cero en el momento en que volvemos a hacer un cruce de aportación, pero sin en cambio ya tenemos una información de nuestra línea. Y bueno, creo que
que vuestras preguntas han quedado más o menos solucionadas. Sé que me vais a tener muchas dudas porque en mis gráficos hasta yo me estoy asustando, los estoy haciendo yo, imaginaros, esto no es lo mío. Pero bueno, espero que el vídeo os pueda ser útil, como siempre, y que, bueno, si os gusta le dais un like, lo compartéis con vuestros amigos. Si tenéis las dudas, pues al final me las ponéis por escrito, intentaré, o en otro vídeo, o por el comentario, intentar aclararlas como creo que hago siempre. Que no esté suscrito, pues suscribirse, porque aquí es, aunque no todo el mundo piensa lo mismo, es un canal donde solo hablamos de pajaritos, de mis experiencias, y no perdemos un segundo en hablar de nadie, ¿vale? Entonces, pues, decir lo que os digo siempre, estamos ya a mediados de septiembre, hay que ser muy selecto con lo que estamos escuchando, no nos tiene que temblar el pulso a la hora de seleccionar y apartar un ejemplar que tenga menos calidad o que esté haciendo algo que no queremos, o simplemente empiece con las típicas persecuciones y peleas. Y bueno, pues como digo siempre, esto es una afición muy bonita, espero que os divirtáis todos, ¿vale? Y ser felices, entre más, mejor. Nos vemos en el próximo vídeo.